comparten que va en beneficio de todos los presentes el día de hoy. Hermanas ronderas, hermanos ronderos de la provincia de Huancabamba, de Ayabaca, de Jaén, de San Ignacio, de Sullana y en general de todos los compañeros y compañeras que han concurrido a este distrito de Carmen de la Frontera de Zapanache. Yo quiero compartir con ustedes esta tarde algo que a cada rato dicen ustedes, pero de repente no lo entienden bien. La ronda, ahí veo un letrero que dice que es organización representativa de pueblos indígenas u originarios. Yo les pregunto si en algún momento, en alguna reunión de cada ronda, se han puesto a explicar qué significa que la ronda campesina representa a los pueblos indígenas o a los pueblos originarios. Al parecer, probablemente eso no habría ocurrido o no estaría en la agenda de cada ronda cuando tiene sus reuniones o tiene sus asambleas. Miren, yo soy abogado de profesión, pero también soy profesor y en cada oportunidad, en cada exposición que me piden, hago algo de docencia, hago algo de pedagogía para que puedan entender algunos conceptos. A ver, primer concepto claro: ¿a quién se llama pueblo originario? ¿A quién se llama pueblo originario? En este momento, ¿Zapanache será un pueblo originario? Pregunto. No es en este momento un pueblo originario. Son descendientes de pueblos originarios, que es otra cosa. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos en turno a los aymaras o a los quechas si son pueblos originarios, de repente con más razón pueden decir que sí, porque ellos conservan todas sus tradiciones, conservan toda su cultura y diríamos que tienen tal vez más identidad con llamarse pueblos originarios. Les voy a poner un ejemplo. Hace años atrás se realizó un censo nacional de autoidentificación étnica. No sé si se recordarán el censo de autoidentificación étnica. En ese censo había una pregunta. Seguro ni se acuerdan cómo respondieron. Pero, por ejemplo, yo cómo respondí, que era mestizo, es decir, que tenía de indio y tenía de español, porque eso es el mestizo. Pero ¿saben cómo respondieron en Puno? En Puno, el 92% de la población de Puno se autoidentificó como indígena. ¿Qué significa eso? Que los puneños tienen orgullo de ser indios, de ser indígenas, pero en Piura casi nadie quiere ser indio, casi nadie quiere reconocerse como indígena. Y si no quieren reconocerse como indígenas o como ellos, ¿cómo reclaman tener derechos de pueblos indígenas? Sería un contrasentido. Es decir, por ejemplo, si hubiera derechos para los negros, yo tengo que en primer lugar reconocer que soy negro, pues. Si quiero reconocer, si quiero que me den derechos de mujer, tengo que ser mujer. Si quiero que me reconozcan derechos de niños, tengo que ser niño, pues. ¿Cómo voy a pretender que me reconozcan derechos de indígenas si yo no me reconozco indígena? ¿Y por qué creen ustedes que muchos no se reconocen indígenas o descendientes de indígenas o pueblos originarios? Por el racismo.
porque de manera equivocada los europeos, los blancos, han creado la teoría de que existen 4 razas en el mundo. La raza blanca, que serían los europeos, que sería una raza más inteligente, que sería una raza superior. Luego había razas inferiores, que serían la raza india, que sería la raza amarilla del Asia, de Japón, de la China, y la última, la más inferior de las razas, la raza negra. Mi compañero Jorge Hernán Ruiz Arias, que es moreno, que es afrodescendiente, sería pues un ser inferior porque es de raza negra. El concepto de raza científicamente no existe. El concepto de raza lo han creado los blancos para justificar el racismo. Científicamente no hay raza. Científicamente somos una sola especie, la especie humana. Y si usted me pregunta, ¿por qué aquí habemos algunos blancos, ojos verdes? ¿Por qué habemos negros? ¿Por qué habemos gente que somos cobrizos? ¿Saben quién ha creado la diferencia del color de la piel, de la forma de los ojos, de la forma de la nariz? Eso es obra del clima, es obra de la geografía, no es cuestión de raza, no existe la raza. Lo que existe son grupos étnicos y la diferencia del color de la piel depende de un elemento que se llama la melanina, que es un pigmento que da el color de la piel. En África, ¿por qué son negros? Porque tienen que defenderse de los rayos ultravioletas, porque si no se defienden con el color de la piel negra, les daría más fácilmente el cáncer a la piel. Y cuando van a Europa, se vuelven blancos porque ahí no necesitan de tanta melanina. Y obviamente se vuelven gringos. Ahí salen los ojos verdes, porque cuando rebotan los rayos ultravioletas sobre la nieve, si ellos no tienen nada, si no tienen lentes en los ojos, se pueden quedar ciegos. Y la propia naturaleza ha predispuesto a que cambie de color el ojo en los europeos, y por eso hay ojos verdes, por eso hay los sardos o los ojos azules. Eso no es una cuestión de raza, eso es una cuestión de clima, es una cuestión de geografía. Por ejemplo, yo he nacido en La Jara, a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Si yo vengo aquí a Zapalache, no me da soroche. Pero si viene un costeño que ha nacido a 50 metros sobre el nivel del mar, le da soroche, le da marea. Si se da Cusco, si se da Puno, tiene que tomar soroche pilsen. ¿Por qué? Porque a menor altura la capacidad torácica es más pequeña, y a mayor altura los pulmones se ensanchan. ¿Y por qué se ensanchan? Porque el oxígeno va faltando a mayor altura, y al faltar oxígeno la capacidad torácica aumenta. Por eso es que a los serranos no nos da soroche, pero a los costeños sí les da soroche por mal de altura. Eso no es cuestión de raza, es cuestión de geografía, cuestión de altura donde uno haya nacido. ¿Por qué? Entonces, compañeras y compañeros, no existen razas en el mundo, hay una sola raza: el negro, el asiático, el europeo, el blanco y el indio. Tenemos la misma inteligencia, no hay raza superior ni hay raza inferior. Pues bien, pero, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos continentes hay en el mundo? ¿Cuántos continentes hay? Continente europeo,
continente asiático, Oceanía, América y el continente africano. Pregunto, ¿dónde apareció por primera vez la especie humana? ¿Dónde apareció el ser humano? ¿En cuál de los 5 continentes? ¿Quién le responde? ¿Dónde apareció por primera vez el hombre y la mujer? ¿Dónde? ¿Qué continente? ¿Dónde? África. Nadie me responde. La compañera me dice, ¿dónde? En el África. Ojo, compañeros y compañeras. El primer hombre y la primera mujer, para llamarlo Eva y Adán, o Adán y Eva, no nacieron en Europa, nacieron en el continente africano. Es decir, todos somos afrodescendientes, no solamente los negros, no solamente los morenos, sino todos. Tenemos como ancestros a el África. Eso ocurrió hace 4 millones de años y luego comenzaron a migrar por los 5 continentes o por los otros 4 continentes, y en esa migración por los 5 continentes, cuando llegan a lo que ahora es nuestro continente americano, estaban ya los hombres en Europa, en el Asia, y por el norte de Europa y del Asia está un lugar que se llama la Siberia. Hay mucho hielo, mucho frío, y separando el continente europeo del continente americano hay un estrecho de agua, de mar, que se llama el estrecho de Bering. En una época del año esa agua se congela, se convierte en sólida, en hielo, y uno puede caminar encima del hielo y pasa al otro continente. Entonces, hace 40.000 años, el hombre asiático cruzó el estrecho de Bering y llegó al norte de nuestro continente americano, es decir, llegó a la que ahora se llama Alaska. Y al llegar a Alaska, siguió su ruta hacia abajo, pasó por Canadá, pasó por Estados Unidos, pasó por Centroamérica y llegó a América del Sur. Y llegó a llegar a América del Sur, llegó al Perú. ¿Hace cuántos años llegó el primer hombre a nuestro territorio peruano? Los antropólogos, los geógrafos, los historiadores consideran que el hombre americano, o que el hombre que llegó a lo que ahora sería nuestro territorio, fue hace 20.000 años atrás. Hace 20.000 años atrás, por primera vez, el hombre llega a poblar el sur de nuestro continente. Llega en estado primitivo, llega en estado salvaje, no tenía vestimenta, no se había todavía descubierto la agricultura, no se había descubierto la ganadería. ¿A qué se dedicaba para sobrevivir? El ser humano en aquel momento se dedicaba a la caza, a la pesca y a la recolección. Esa era la actividad. Pero luego surgen los primeros grupos humanos sobre la base de la familia. Se forman hordas, se forman clanes, se forman tribus, se forman aldeas y luego se forman ciudades, y sobre la base de las ciudades se forman estados. Entonces, al aumentar la población en este territorio, se van creando ya culturas, se van creando ciudades y van apareciendo las culturas pre-incas. Por ejemplo, ¿qué cultura o qué pueblos había en la costa de Piura? ¿Cómo se llamaban los habitantes o los pueblos originarios de Piura? Se llamaban los tayanes. Los que estaban en Tumbes se llamaban los tumbis. Y los que estaban en Huancabamba, ¿cómo se llamaban? Los huancapampas. Y con Ayabaca formaban lo que se llamaban los guayacundos. ¡Ojo! En los pueblos originarios, o el pueblo originario de Huancabamba y Ayabaca son los guayacundos. Y el pueblo originario de Piura son los tayanes.
El pueblo originario de Catacaos somos catacaos. El pueblo originario de Sechura somos sechuras. El pueblo originario de Lambayeque, ¿cuál es? Los mochitas. El pueblo originario de Trujillo son los moches. El pueblo originario de Cajamarca son los caxamarcas. El pueblo originario de los de Bambamarca son los yaucanos. El pueblo originario de Jaén son los pacamudos, los bracamodos. Esos son los pueblos originarios, compañeros. Entonces, ¿ustedes se consideran descendientes de pueblos originarios o no? Son descendientes de pueblos originarios. Pero ¿quiénes son los pueblos originarios? Son los que preexisten al Estado. Son los que llegan por primera vez a poblar nuestros territorios. Y la pregunta es, ¿quién tiene más derecho? ¿El que llega por primera vez o el que llega después? Tiene más derecho el que llega por primera vez. Al que llega por primera vez, eso se llama pueblo originario. Eso se llama pueblo originario. Y si las rondas campesinas quieren que se les reconozca derechos de pueblos originarios, tienen que en primer lugar decir de qué pueblo descienden, pues. Por ejemplo, los compañeros de Suyá, ¿cuál es su pueblo originario, compañero? Tiene que averiguar. ¿Serán los tallanos? Si usted estuviera en Tumbes, serían los Tumbes, pues. ¿Cierto? Eso hay que averiguar, porque tenemos que tener en cuenta nuestra raíz, nuestra historia, para tener identidad. Ustedes tienen un DNI. ¿Qué es DNI? Documento Nacional de Identidad. Pero ¿a dónde arranca la identidad? La identidad arranca donde uno nace. Esa es la base de la identidad, tanto local como nacional. Entonces, pueblos originarios son aquellos que han existido antes del Estado. El Estado ha aparecido hace 10.000 años, pero en el Perú los primeros pobladores han estado hace 20.000 años y ellos han formado culturas. ¿Acaso ustedes no saben que en Lambayeque la cultura de los mochicas? ¿O no? Ustedes no saben que, por ejemplo, en Frías eran los bicús. ¿Acaso no saben que había las capullanas también en Piura? ¿No saben, por ejemplo, que en el norte de Ancas, donde la compañera Raquel Irigoyen, no ha estado la cultura chaví? ¿No saben que en el sur estaban los paracas, estaban los nazcas? ¿No saben que, por ejemplo, en Tiahuanaco, en lo que es el altiplano, no estaba la cultura del Tiahuanaco, que fue la base del imperio inca? Esas son culturas pre-incas o llamadas precolombinas. Y yo les pregunto, ¿en esas culturas había derecho o no había derecho? Es decir, ¿había normas que regulaban la convivencia social o no había? Claro que había normas que regulaban la convivencia, porque también había crímenes. Sí, mataban también había homicidios, también robaban, también violaban. Y yo les pregunto, ¿había código penal? No había código penal. Entonces, ¿en base a qué resolvían los conflictos? En base a costumbres. Y esas costumbres que se vuelven ya, diríamos, genéricas y obligatorias, ¿saben cómo se llama? Se llama derecho consuetudinario. Ojo, el derecho consuetudinario no lo aprueba el poder legislativo, porque no había poder legislativo. No había tres poderes del Estado, que poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. No había esos poderes del Estado. Pero si alguien mataba, tenía que recibir un castigo. Si alguien robaba, tenía que merecer un castigo o no. ¿Y en base a qué establecían ese castigo? ¿En base a qué? En base a derecho consuetudinario. Entonces, ese derecho consuetudinario ahora existe o no existe. Sí sigue existiendo, pues, compañeros. Ese derecho consuetudinario es el sustento de la justicia comunal rondera. Ese derecho no está codificado, ese derecho no está escrito. Ahora, cuando ya viene Francisco
Francisco Pizarro en 1532. ¿A dónde llegó Pizarro en lo que ahora es el Perú? Llegó a Tumbes. ¿Y qué pueblo originario había en Tumbes? Los Tupis. ¿Y saben cuántos pueblos originarios o cuántas culturas o cuántas naciones había cuando llegó Pizarro? Había no menos de 200 naciones en el Perú. ¿Y cuál es la característica principal de una nación? Es que tiene su propio idioma. Es decir, los tayanes tenían su idioma, los sechuras tenían su idioma, los guayacunos tenían su idioma. Entonces, habían 200 naciones en el Perú. Pero cuando ya se consolida la colonia, el virreinato, la conquista española, nos imponen otro idioma, el idioma castellano. Pero nuestro idioma materno es el idioma de cada nación. El idioma genérico de los incas, el quechua, ¿cierto? Pero también el aymara, pero también el mochica, también el guayacundo, pero esos han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que hay muchas naciones y que el Perú es un país multinacional, es un país plurinacional, no es una sola nación, son varias naciones. Los quechuas son una nación, los aymaras son una nación, los ashánicas son una nación, los aguajún son una nación, los shipiros son una nación, los shuar son una nación. Somos un país plurinacional porque somos más de una nación. Pero ahora, ¿qué estado tenemos? Tenemos un estado uninacional y lo que tenemos que construir es un estado plurinacional que reconozca los derechos de todas las naciones que hay en nuestro país. Y al reconocer ese derecho, ¿qué significa? Que ya debemos dejar atrás lo que se llama el monismo jurídico de que existe un solo derecho, el derecho del Estado. No, tenemos que reconocer que hay pluralismo jurídico, el derecho del Estado que se aprueba en el Poder Legislativo, Congreso de la República, y que también hay un derecho consuetudinario que está en las comunidades campesinas, que están en las comunidades nativas de la selva y que está en las rotas campesinas principalmente. Entonces ha venido un momento de constitucionalización del derecho consuetudinario. Ojo, constitucionalización del derecho consuetudinario, es decir, en que el Estado reconoce que aparte del derecho del Estado hay el derecho de las comunidades campesinas, el derecho de las comunidades nativas y el derecho de las rotas campesinas. Y eso se llama pluralismo jurídico. ¿Y dónde está consagrado el pluralismo jurídico? Está consagrado en el artículo 149 de la Constitución del Estado y está consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. También está consagrado en la Ley de Rondas Campesinas y en el Poder Judicial. Miren, qué casualidad. En 2007 ustedes hacen la consulta ciudadana para rechazar el proyecto Majasa. Y en junio del 2007 yo estaba llegando a la Corte Suprema de Justicia de la República y lo primero que promoví como juez supremo fue la aprobación del acuerdo plenario número 1/2009 de las salas penales de la Corte Suprema, que se llama Derecho Penal y Rondas Campesinas. Y en ese acuerdo plenario establecimos que cuando la ronda campesina captura a los avijeros o hace investigaciones, no está usurpando funciones, no está cometiendo de delitos de usurpación de funciones ni de secuestro. Lo que está haciendo es ejercer la función jurisdiccional que le reconoce la propia Constitución del Estado. Entonces, una cuestión que tiene que quedar claro, compañeros: la facultad de administrar justicia no es monopolio del Estado. La facultad de administrar justicia la ejerce el Estado
Pero a pesar de eso, los fiscales, los jueces del Poder Judicial no reconocen el pluralismo jurídico. Y como no reconocen el pluralismo jurídico, siguen persiguiendo a los ronderos, los siguen mandando presos, los siguen sometiendo a juicio. Por eso es necesario que tengamos una nueva constitución que reconozca el carácter plurinacional del Estado y que reconozca que la jurisdicción, es decir, la facultad de administrar justicia de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas y de las otras campesinas, tiene la misma jerarquía, tiene el mismo nivel que la justicia ordinaria, que lo que juzga la jurisdicción comunal rondera tiene el carácter de sentencia y que es cosa juzgada. ¿Y dónde se registran esas decisiones? En el libro de actas de cada ronda. Ahí está registrado lo que se resuelve, lo que ya la ronda como un tribunal popular, porque ahí todos se convierten en jueces, han resuelto un problema de su comunidad. Pero como estamos en un Estado uninacional, que no es un Estado plurinacional, lamentablemente se sigue persiguiendo a las rondas campesinas. Ustedes muchas veces han sido encarcelados o han sido enjuiciados, y eso tiene que terminar cuando a través de una nueva asamblea constituyente diseñemos un nuevo Estado que cambie el carácter primario exportador que tenemos de nuestra economía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Por ejemplo, se sigue solamente buscando minas para explotar minerales. Porque el Perú, su economía se basa simplemente en la extracción de. En el Perú se producen celulares, se fabrican celulares, no se producen celulares, no se fabrican celulares, se producen computadoras, no se producen computadoras, se producen televisores, no se producen televisores, se producen aviones, no se producen aviones, se producen automóviles, no se producen automóviles. ¿Qué se produce? Solo materias primas que la exportamos al extranjero. ¿Y quién explota la materia prima? Las mineras, como Río Blanco, que quiere ponerse en la cabecera de Cuenca, de Huancabamba. ¿Para qué? Para sacar oro y envenenar la fuente de agua son nuestros ríos, que son nuestras lagunas, que son nuestras quebradas. Entonces, tenemos que cambiar el carácter de la economía primaria exportadora, que solo exporta piedras, pero importa productos industrializados a un precio muy elevado. Pero si nosotros diversificáramos la producción y no solamente fuéramos productores de materias primas, el Perú progresaría. El Perú ya entraría a un nivel de primer mundo. Ya podríamos producir televisores, podríamos producir maquinaria, podríamos producir tractores, podríamos producir camiones, podríamos producir aviones. Ahora no lo podemos hacer porque toda nuestra economía está simplemente en función de exportar minerales y sobre todo ese bendito o maldito oro. Les pregunto, ¿para qué sirve el oro? ¿Para qué sirve el oro? El oro sirve para satisfacer la vanidad del ser humano, porque es lujo. El oro sirve para comer. No se come el oro, pero sí se comen las papas, pero sí se comen las hojas, y eso es agricultura. ¿Y quién nos asegura agricultura? ¿El oro o el agua? El agua es la que nos asegura el pan del día. El agua es el que nos asegura cultivar nuestras albercas, cultivar nuestro maíz, cultivar nuestras hojas. Eso nos asegura el agua. Ahora,
Como decía un compañero al momento que cantaba, ¿dónde aparece el agua? ¿Abajo o arriba? ¿Dónde aparece el agua? ¿Abajo o arriba? Aparece arriba, pues, en las alturas, aparece en las cabeceras de cuenca, aparece en los páramos, pero si ahí se mete la minería, en la cabecera de cuenca, en los páramos, obviamente ya pone en riesgo el agua. Ya, y si baja el agua, bajaría ya un agua contaminada. Yo hace poco estuve en Santiago de Chumo, y cuando uno baja de Santiago de Chumo hacia Trujillo, pasa por un campamento minero que se llama Quirubilica, y hay un río que baja de ahí, y cuando usted mira el río, es un río de orines, tiene el color de orín, porque está totalmente envenenado. Y yo les pregunto, un río que está totalmente envenenado y ustedes siembran ahí, aunque fuera frutas, esa fruta o ese producto que se cultiva ahí ya también está contaminado, ya no es saludable. Por esa razón es que es excluyente la minería con la agricultura, y nosotros tenemos que escoger. ¿Escogemos la agricultura o escogemos la minería? Y ustedes, en la consulta que se desarrolló el 16 de septiembre del año 2007, de manera absolutamente mayoritaria, dijeron que ustedes prefieren la agricultura antes que la minería, porque la agricultura es fuente de vida. La minería se agota, tiene un ciclo de vida corto. El promedio de una minería, de una mina, es 20 años. En cambio, la agricultura es miles de años. Usted puede seguir cultivando miles de años. Claro que la tierra también se cansa, pero le ponen abono, pues. Le ponen fertilizante y la tierra sigue produciendo. En cambio, cuando ya se acaba la mina, lo único que queda es socavón. Lo único que queda son relaves. Y esos relaves son veneno para los ríos, son veneno para la agricultura. Por esa razón, estimados compañeros y compañeros, es que reuniones como esta deben servir para ratificar el compromiso de defender el medio ambiente, de defender la naturaleza, defender nuestra Pachamama, defender nuestra madre tierra. Nosotros vivimos en un planeta que se llama Tierra. No hemos descubierto que podemos vivir en la Luna, no hemos descubierto que podemos vivir en Neptuno, en Urano, en Platón. No, solo hay vida en la Tierra, y la vida de la Tierra depende fundamentalmente del agua, y el agua siempre está en la parte alta, siempre está en la cabecera de cuenca. Los glaciares, los nevados están en la cumbre de los cerros, y de ahí baja el agua. No es que el agua vaya abajo para arriba, eso sería ir contra la ley de la gravedad. Entonces hay que proteger, compañeros y compañeras, nuestras fuentes de agua, y por eso hay que oponerse a proyectos mineros como lo que fue antes Macás y ahora es Río Blanco. Compañeras, compañeros, obviamente el tiempo también avanza, hay una programación donde participan muchos compañeros y compañeras como ponentes que han sido invitados. Yo solamente he querido compartir con ustedes algunas reflexiones en esta tarde y decirles a ustedes que yo, don Hermín Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial, lo que tengo que estar orgulloso es que cuando fui diputado en 1985 y 1990, la primera ley que sacamos fue la ley de reconocimiento de rondas campesinas. Y cuando Duverní fue juez de la Corte Suprema, lo primero que hizo fue sacar el acuerdo plenario número 1/2009 sobre el derecho penal y rondas campesinas. Y ahora, ya que me he jubilado como juez por límite de edad, soy asesor principal de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú, la CUNAR, y con la CUNAR hemos constituido la red de pluralismo jurídico, es decir, el conjunto de abogados que nos encargamos de defender a los ronderos perseguidos. En la red de pluralismo jurídico está mi compañero Jorge Hernán Ruiz Arias, párate, Hernán. En la red de pluralismo jurídico está él,
presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, y con el compañero Hernán en este momento estamos, por ejemplo, apoyando a los ronderos de Cajamarca en un juicio. Estamos en la mitad del juicio oral. Los compañeros de Piura, Santo Montalbán, que está ahí, sabe que hemos asumido la defensa de ellos, de los ronderos de Chumcanas, de Morropón, es decir, habemos abogado, compañeros, que nos hemos convertido en amigos, en aliados de las normas campesinas, junto con otros compañeros que así lo seguiremos haciendo. Compañeros, compañeras, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones y ojalá que nos volvamos a ver en otro momento. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien.